Inauguró el puente Golden Gate en 1937, se convirtió en el puente más largo del mundo. Con unas torres de casi 230 metros, casi 10 veces más altas que las del puente colgante de Clifton. El Golden Gate se convirtió en un icono mundial. El acero dominó durante 50 años, pero lo hizo a un precio muy alto, y en la década de 1970, los diseñadores encontraron una solución: unir la flexibilidad del metal a la comodidad del cemento. El camino hacia adelante era el hormigón armado con acero. Haciendo realidad una ambición personal, Chris Wise va a ver el funcionamiento interno del primer puente del mundo que se construyó con torres de hormigón, el puente Humber, en East Yorkshire. No, se comporta sorprendentemente bien. Quiero decir que casi esperaba ver cómo se movía, porque cuando se observa desde el nivel del suelo, Sí. tiene un aspecto esbelto. Se ve una cosa fantástica de un lado a otro del agua, y casi esperas ver cómo se mueve. Esperas que esté un poco más vivo. Inaugurado en 1981, el puente Humber es hoy el cuarto más largo del mundo. ¿A qué velocidad sopla el viento? Echemos un vistazo. A unos 10 metros por segundo. A unos 40 kilómetros por hora aproximadamente. He notado que el puente se movía un poco. ¿Sí? Es interesante. ¿La tierra se ha movido para usted? Sí. Con torres de hormigón armado, hoy en día los puentes colgantes se pueden construir a una velocidad que habría asombrado a los primeros pioneros. Pero lo realmente ingenioso del puente colgante es el sistema de suspensión compuesto por el cable principal y los tirantes. Todo depende del cable, que es además el talón de Aquiles del puente. Cables. Cuando Brunel construyó el puente colgante de Clifton, utilizó 4.200 cadenas de segunda mano que habían estado en el puente Hungerford de Londres. Antiguamente utilizaban cadenas para la suspensión de los puentes y hacían los cables de cadenas de hierro forjado, hechas de montones y montones de piezas individuales, y era muy complicado, se tardaba muchísimo. Las pesadas cadenas significaban que una buena parte de la fuerza del puente se dedicaba a soportar su propio peso. Así se limitaba la longitud y el tráfico. Luego, hacia finales del siglo XIX, un hombre que trabajaba en América iba a cambiarlo todo. Este es el puente Roebling de Cincinnati. Lleva el nombre del hombre que lo diseñó, John Roebling, un genio atormentado. Estaba obsesionado por fomentar un innovador diseño para puentes. El puente de Cincinnati solo fue un simulacro del puente que le daría fama internacional a Roebling. En 1883, el puente de Brooklyn, en Nueva York, se iba a convertir en el campeón del mundo. Una vez terminadas, sus torres iban a tener una altura de 84 metros y 30 centímetros, las estructuras más altas de Manhattan en aquella época. Lo que más me asombra del puente de Brooklyn es su complejidad y la época en la que fue construido. Hay que recordar que el puente se comenzó en 1869, un par de años después de la Guerra Civil. No había electricidad, no había maquinaria, no había motores de combustión de gas. Este puente se construyó con la única ayuda de motores de vapor y fue construido a mano, literalmente. Pero lo realmente ingenioso de Roebling fue cómo hizo el cable principal. No utilizó cadenas de hierro forjado, sino que empleó el material nuevo más moderno, el acero. Y para que el puente fuese más ligero, hiló el acero de un lado al otro del río. El cable principal es la cuerda de salvamento del puente, y este cable está hecho de miles de cables de puente, que tienen el diámetro aproximado de un lápiz, y hay miles de dichos cables en el interior del principal. Volvieron a la mesa de dibujo y descubrieron que el modo de combatir la resonancia era construir más vigas bajo el puente, un armazón de apuntalamiento. Aunque el gasto fue enorme, los puentes de todo el mundo, incluido el Golden Gate, fueron adaptados posteriormente. Parecía que aquel armazón era el único camino a seguir, y fue así hasta mediados de los años 50, cuando un joven diseñador británico tuvo una nueva idea, y después de innumerables premios, más de 40 años después, Bill Brown sigue restándole importancia a su papel. Creo que me encontraba en el lugar apropiado en el momento oportuno. La magia de la idea de Bill estaba en trabajar con el viento, no contra él.
No sabía si funcionaría aerodinámicamente, sabía que funcionaría estructuralmente, pero no si funcionaría la parte aerodinámica. Bill tuvo la idea de reformar el suelo del puente colgante para hacerlo aerodinámico. El viento se desvía al llegar al puente y el suelo vuela con el viento. Bill acababa de terminar el puente de Ford Road y había ganado el encargo de construir un puente sobre el río Severn. Sería el primer puente colgante del mundo que tuviese un nuevo suelo, pero antes tenía que probarlo. 40 años después, Bill va a demostrar los resultados de su prueba en el túnel de viento. Primero hace la prueba en el suelo del puente de Tacoma. Como pueden ver, la sección de Tacoma Narrows se retuerce bastante violentamente. A solo 65 kilómetros por hora el suelo del Tacoma no podría resistir el viento. Ahora hemos montado el puente del Severn y el viento es de 240 kilómetros por hora. Y como pueden ver, la estabilidad es absoluta y se debe a que tenemos una sección aerodinámica. El viento se frena por encima y por debajo de ella. Es aerodinámica. El puente colgante del Severn fue inaugurado en 1966 y abriría el camino para los puentes modernos. La magia consiste en que es aerodinámico y por lo tanto la fuerza del viento se disipa y se crean muy pocos vórtices, por lo que generalmente no necesitamos añadir resistencia estructural para superar las fuerzas principales. Tras el éxito del puente del Severn, todos los puentes del mundo se construyeron con suelo aerodinámico, empezando por el Humber. Resistir al viento y a los terremotos es un reto, pero hay otras fuerzas de la naturaleza dispuestas a destruir los puentes colgantes. Los ingenieros creyeron durante años que comprendían el efecto de una persona al pasear por un puente, pero no lo comprendían. ¡Atención! ¡Rompan el paso! ¡Marchen! Todos sabemos que el ejército romano tenía que romper el paso para cruzar un puente. Y el motivo era que al caminar muy uniformemente, muchas personas ponen el pie en el suelo al mismo tiempo. Y si resulta que un puente tiene una frecuencia próxima a esa, los romanos debieron de descubrir hace 2000 años que si no rompían el paso, acabarían derribando los puentes. 2000 años después de que los romanos entraran en Londres marchando, el tema de las pisadas sería un problema para Chris y su equipo el día de la inauguración del puente Millennium sobre el Támesis. El día de la inauguración, junio del año 2000, y el puente hizo lo que nadie esperaba. Comenzó a oscilar de un lado a otro. Mike Wilford se enteró cuando sonó su teléfono. Me llamó por teléfono uno de mis colegas que estaba en el puente para pedirme que fuera a echar un vistazo porque estaba vibrando. Y yo dije, Dios mío, no estará oscilando de arriba abajo. No debería hacer eso. Y él dijo, no, va de lado a lado. Y me pareció muy extraño. Cogí el coche y fui a echarle un vistazo. El puente oscilante captó todos los titulares y se convirtió en la comidilla de la ciudad. Es el tipo de cosas que uno teme, evidentemente. Detesto el hecho de que el puente no funcionara perfectamente. Nos dio un poco de vergüenza que el puente se bambolease de un modo que nadie había predicho y que nadie esperaba. Los diseñadores tenían que hacer algo, y rápidamente. Al observar el puente, los ingenieros descubrieron que la oscilación se debía a las pisadas de la gente. Había gente suficiente, y aunque parezca extraño, todos decidieron caminar a la misma velocidad, exactamente, y no comprendíamos qué estaba ocurriendo. Lo que la gente hacía era sincronizar la caída del pie, y no de arriba abajo como los soldados cuando marchan, sino de un lado a otro. Lo que descubrimos fue que cuando el pavimento sobre el que caminamos se mueve de un lado a otro, tendemos a sincronizar los pasos con ese movimiento. Y además separamos más los pies para tener más equilibrio. Eso incrementa las fuerzas laterales sobre el sistema y la oscilación aumenta gradualmente. Al igual que el columpio de un niño, el puente creaba su propia reacción positiva y con cada oscilación ganaba impulso. El movimiento recibió el nombre de excitación lateral sincrónica. Los ingenieros la conocían en teoría, pero aquella fue la primera vez que realmente la comprendieron. Con cada nuevo puente, llega un mejor entendimiento de su dinámica de suspensión.
Tener conocimientos sólidos sobre la resonancia y la aerodinámica significa que los tramos son ahora más seguros y más largos. Durante los 200 últimos años, el puente colgante ha evolucionado hasta abarcar distancias cada vez mayores, pero a pesar de todos estos avances, los ingenieros siguen pensando que todavía se puede mejorar. 40 años después de su revolucionario puente sobre el Severn, Bill Brown sigue abriendo fronteras. Ahora está diseñando un puente que será 1 kilómetro más largo que cualquiera de los existentes. Y hay una nueva generación de puentes a la vuelta de la esquina. Los ingenieros pronto empezarán a conectar ordenadores a sus puentes colgantes. Creo que el futuro de los puentes colgantes pasa por controlarlos activamente. Y cuando los azote un huracán, ocurrirá algo, se activará un servidor que alejará al puente del huracán para mantenerlo erguido. Puentes que podrán tomar sus propias decisiones cuando se enfrenten a fuerzas inesperadas. Eso significa que el puente colgante unirá a más gente todavía, al abarcar distancias cada vez mayores. Esto han sido las estructuras funiculares. Ahora, Connie, ¿cuál es tu conclusión acerca de este tipo de estructuras? Bueno, se podría decir que este tipo de estructuras es muy económica su construcción y a la vez muy eficiente para cubrir grandes luces. Sin embargo, recordemos que este tipo de estructuras son muy vulnerables a cambios dinámicos. Entonces, al momento de construirlas se debe tener muchos elementos que la rigidicen para que esté estable.